acuerdo? Sobre todo los que recién están emitiendo en la librería o en el lugar donde siempre fotocopian, en fotocopiadoras, sí creo que. Pero bueno, la idea es de que vamos a hacer los dos temas, o sea que vamos a correr un poquito para tener tiempo para las preguntas, ¿sí? Vamos bien. Vamos a comenzar por ictericia ictericia. La tricocefalosis, que es la enfermedad producida por el agente etiológico ictericia ictericia. Estas hay de diferentes especies. Esta es la humana, porque hay para perros, hay para cerdos, ¿de acuerdo? Entonces, todas ellas de alguna forma pueden llegar a infectarnos, pero no llegan a su forma adulta, ¿sí? Muy pocas veces estos parásitos van a poder infectar al humano y de esas pocas veces pueden terminar su ciclo. Bueno, ictericia ictericia, como ven, la forma de los huevitos va a ser totalmente diferenciada. ¿Por qué? Va a tener una forma, algunos le dicen, creo que el doctor Martínez la ha puesto en forma de salteña, ¿de acuerdo? Y a mí me parece que está bien, porque sí se parece a una salteña. O definitivamente que se parece a un limón, ¿no? Con los dos taponcitos mucosos, a los polos, para que ustedes más o menos se den cuenta. Esa es la parte de huevo, ¿no? O sea, en su forma parasitaria en forma de huevo. Pero la otra, que va a ser la forma parasitaria adulta, que es como ustedes conocen el chicote. Conocen, ¿no ven? Sus papás les han de ayudar en algún momento, espero. Pero lastimosamente nosotros no utilizamos el chicote de otros países, ¿no ven? Nosotros digamos ¿qué chicote? El sacharani, ¿no ven? Entonces, no tiene la forma de sacharani, o sea que tiene la forma de látigo. O sea, esa para los animalitos, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora qué forma es esto. De todas formas, dentro de lo que es la historia, esto comienza, pucha, pero son como, en realidad se han encontrado en fósiles antiguos los huevos de ictericia ictericia, igual entre aves verticulares. Y realmente se ha visto que esto viene de épocas como 800 años, ahorita vamos a ver, antes de Cristo. Entonces, vamos a revisar que en 1740, por el anatomista Giovanni Morgagni, que realmente es el primero que ha visto el parásito, o sea, no es que el primero que lo ha visto, sino que lo ha estudiado, ¿no? Y en 1782 el naturalista Johann August Gose lo denominó como tricocéfalo porque se parecía a un pelo, ¿sí? Un pelo que se movía. Entonces, en definitiva, le ponen el nombre de tricocéfalo. Esta es toda la taxonomía. Entonces, va a ser un filum nemátoda. O sea, es un nemátodo, ¿sí? El género va a ser Trichiuris. Y nuestra especie, en realidad, afinidad con el ser humano, va a ser Trichiuris trichiura. Generalmente este parásito no viene solo, o sea, en general los contaminados por Trichiuris trichiura o tienen, generalmente se asocia muy bien con Ascaris lumbricoides, ¿sí? Entonces esta asociación de alguna forma hace que el paciente obviamente tenga más exfoliación por parte de los parásitos, más desnutrición y obviamente pérdida sanguínea, ¿sí? Esta es la forma, ¿ven? Forma de chicote. Ahora de esas dos, como los otros parásitos también los hemos visto, el macho va a tener su colita enrulada o encorvada. Le llamamos pigtail o cola de chancho, ¿no? Pigtail en inglés, cola de chancho. Entonces, estos van a ser los machos y las hembritas que siempre son rectas, ¿no? Muy correctas, van a ser rectitas y van a tener todo lo que va a ser el resto en forma de pelo, porque vamos a tener un tercio que va a ser delgado, filiforme, equipado con estilet. Este estilet generalmente es para que se pueda agarrar a la mucosa del intestino, donde se va a localizar, que generalmente su hábitat va a ser el ciego, el intestino grueso. Entonces se va a afinar en ese lugar y vamos a llegar a succionar incluso en ese mismo lugar, o va a tener los estilets como para poder erosionar la mucosa. Bien, en la parte posterior, que son 2/3, es gruesa, alberga órganos reproductivos, digestivos, tanto macho, masculinos o femeninos. La diferencia sexual, más o menos las hembras, como siempre, son más grandes, ¿no? En los parásitos, digo, en los parásitos. Los parásitos va a ser más grande, va a tener 4 centímetros a 5 centímetros y los machos de 3 a 4 centímetros. Y como les he dicho, va a tener como un pigtail. Muy bien, tiene un estilete que le va a permitir alimentarse de sangre, porque estos parásitos se alimentan de sangre, ¿de acuerdo? Y tienen esticocitos que van a ser células secretoras que van a facilitar de alguna forma con algunas enzimas
para el ingreso, ¿no? Para que ingresen a nivel del tejido. Su longevidad, nosotros habíamos visto en ancilostoma duodenale que algunos vivían hasta 3 años, otros hasta 10 años. Este vive hasta los 8 años. ¿Eso qué permite? Si es que este parásito vive 8 años en el organismo del ser humano, ¿qué pasa? Pues se puede reproducir, puede tener huevitos, puede volver a reproducir, más huevitos. Entonces nuestra carga parasitaria en general va a elevarse, pero no solamente eso, sino que van a ser totalmente infectantes. Bueno, bien. Se hace perpetua. En realidad nosotros tenemos todas las características del parásito que van a ayudar al parásito a subsistir y todas las características del hospedador que permiten que este subsista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? En cuanto a los huevos, la forma, como dice aquí, en forma de limón o salteña, tiene tapones mucosos a los polos, solo en los polos. Tiene 3 capas. Una capa que va a ser la lipídica, la que va a ayudar a que resista a ácidos de desecación. Acuérdense que el intestino también tiene la parte de acidificación y tienen un equilibrio. Entonces, en realidad, esta externa capa, lo que va a hacer va a ayudar para que resbale y que ayude a mantener la lubricación del parásito. En realidad, el huevo. La media que va a ser quitinosa, que va a ayudar a que sea, todo lo que tenga quitina es estructura. Entonces, va a ayudar a que la estructura sea fuerte. Y la interna vitelina que va a nutrir a lo que va a ser el embrión dentro de lo que va a ser la larva posteriormente para que pueda tener un desarrollo adecuado. ¿Cuánto dura? Bueno, sobreviven meses al medio ambiente y se dice que estos parásitos incluso pueden llegar a soportar bajo cero, o sea, temperaturas muy bajas. ¿Ok? ¿Cómo va a ser? Nuestro ciclo es fácil. De estos 2 parásitos, capaz son los ciclos más sencillos que tenemos, dentro de los cuales la invasión es con los huevos larvados, que van a ser los L3, acuérdense, siempre el larvado. Cuando pongan mecanismo de infección, pues coloquen todo lo que es alimentos, puede ser agua contaminada, con huevos larvados de tal parásito, o sea, del que les llegue, ¿no? Porque si no colocan eso, pues realmente la respuesta del mecanismo de infección está mal. La eclosión en realidad se realiza a nivel de lo que va a ser el estómago o el intestino, donde vamos a partir de los jugos gástricos, jugos intestinales, enzimas pancreáticas, pues la larva se va a liberar, al igual que los otros parásitos que hemos visto, los larvados. La migración de la larva madura en el ciego y el colon, ¿por qué? Porque esta se va a dirigir a través de lo que es el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, pasa la válvula ileocecal y se queda en el ciego. Su lugar favorito es el apéndice. Por eso muchas veces nosotros tenemos pacientes quirúrgicos por y sacamos el parásito, todo obstruyendo la apéndice. Muy bien, entonces estos huevos en realidad llegan a la tierra, se desarrollan hasta ser L3, acuérdense, y posteriormente llegan a ser los infectantes. Cuando pasa al ciego, pasa a través de lo que va a ser el intestino grueso y eliminamos los huevitos, que son los huevitos embrionados, que necesitan prácticamente su desarrollo. Bien, estas son las endoscopías que he podido recabar, donde quería que vean cómo en esta parte, fíjense, en este lugar, ven que hay una parte que está fija en la mucosa y el resto está libre, ¿sí? Entonces, es prácticamente la característica de este parásito, por lo menos para los endoscopistas, lo que nos importa es cómo están, ¿no? Hoy día estaba hablando con mis alumnos y les decía que ancilostómidos en general se van como penetrar en la mucosa, se ve como una capita que los cubre, o sea, porque se meten a la mucosa muy finamente. En cambio, estos tienen una porción que se mete y la otra que está libre, ¿sí? O sea, que lo ves así. Tiene una acción patógena que va a ser traumática, donde va a utilizar, lo que habíamos dicho, el estilete, ¿cierto? Vamos a tener también que va a tener una fijación del parásito, va a ocasionar espasmos, diarrea, tenesmo, todo de acuerdo a qué? A la carga parasitaria, ¿de acuerdo? Igual va a tener toxinas en las cuales va a emitir su propio organismo. Y dentro de estas toxinas hay unas enzimas y antígenos que van a producir una disfunción intestinal. Por eso, la lasitud que producen dentro de lo que van a ser los ligamentos del recto de este parásito son muy importantes. Esas enzimas que tienen, esas contracciones dolorosas que van a producir, prácticamente esa fibrosis que va a ocasionar en alguna parte de los tejidos, va a ocasionar que una parte se fije y la otra parte se laxe. ¿Y qué va a ocasionar? Los prolapsos rectales.
una de las patologías más severas que ocurre y poco comunes son los prolapsos rectales. Generalmente ocurre más en niños, es verdad, pero yo he visto muchos adultos mayores que pues tenían prolapso rectal. Íbamos a revisar al paciente y lo que veíamos era en la mucosa los tricocéfalos, ¿no? Estaban ahí todos moviéndose. Entonces, aparte de esto, aparte de ocasionar ese tipo de problemas como la actitud de algunos de los ligamentos a nivel del recto, por esa toxicidad, va a ocasionar también la pérdida crónica de sangre, su exfoliación, ¿no? Porque ellos se van a alimentar de eso, y va a ocasionar igual una anemia ferropénica. Como es la anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica. Bueno, ya que conocen al parásito, vamos a ver cuánto de esto nos puede a nosotros favorecer o perjudicar dentro de lo que va a ser la carga parasitaria. Entre esto va a ser una intensidad leve, con una carga parasitaria menos a 1000 parásitos, pues en un recuento de huevos, ¿no? Les digo con un CAT-OCAT. Entonces lo que vamos a tener que la signosintomatología va a ser casi asintomática o con leves dolores abdominales, tipo cólico, y aumento de distensión abdominal, ¿no? El moderado es como si tuviera una indigestión y ya, o sea, no le prestas mucha atención. El moderado, que va a ser de 1000 a 10.000 huevos encontrados por gramo de heces, y ahí sí vamos a tener cólicos severos, bastante distensión, diarrea intermitente, o sea, hay diarrea, hay no, náuseas y anemia leve en niños por este tipo de carga parasitaria. Acuérdense que los parásitos no es que crecen de acuerdo al niño o al adulto, o sea, no va a ser un parásito chiquitito si es niño, ¿no ven? El parásito es del mismo tamaño, entonces obviamente la succión de sangre va a ser mayor, ¿sí? Severo, que va a ser mayor a 10.000, y en este caso sí vamos a tener diarrea constante, vamos a tener presencia de moco y sangre, porque al haber tanta carga parasitaria y al tener tantos lugares que con el estilet van a ir traumatizando, pues vamos a tener la salida de moco y obviamente la sangre que va detrás del moco, ¿cierto? Entonces vamos a tener este tipo de problema. Más que todo, nosotros tenemos una triada en la cual vemos el prolapso rectal. Entonces, en esta triada vamos a tener deposiciones líquidas, vamos a tener dolor abdominal y vamos a tener el prolapso rectal. Ok, en los niños, a partir de una alta carga parasitaria, lo que más va a preocuparnos es que tenga una dificultad en el desarrollo. ¿Por qué? Porque si este paciente es anémico, ¿qué es lo que va a pasar con la oxigenación? Cae, va a disminuir. Y si tenemos poca oxigenación a los órganos, el desarrollo no va a ser el adecuado, ¿cierto? Y si no va a ser el adecuado, este paciente va a tener un desarrollo menor al resto de niños que no están parasitados, ¿de acuerdo? Tanto en la parte de tamaño, peso, talla, como también en el tema cognitivo. Acuérdense que mientras mejor oxigenados estamos, mejor pensamos, ¿cierto? La población vulnerable, generalmente los niños chiquititos, ¿no ven? Los niños pequeños que van a ser los que más dificultades van a tener. Si tienen alta carga parasitaria, peor aún. El mecanismo patógeno va a ser la infiltración del parásito, y esto nos va a dar el aumento de eosinófilos y neutrófilos. Acuérdense de eso. La anemia hipocrómica y microcítica, que va a ser por pérdida de sangre de aproximadamente 0.005 ml día por cada parásito. O sea, si son más de 10.000, como hemos visto, imagínense, chinpluma, ¿no? Más o menos 5 ml día, que para un niño pequeño es bastante. Es como irle sacando 5 ml, 5 ml, 5 ml de sangre por jeringa todos los días. ¿Ven? Hemorragias petequiales, porque aparte de esto definitivamente dejan sus lesiones a partir del estilete. Entonces cortan, dejan la lesión. Eso es lo patognomónico, que cuando uno hace colonoscopía lo que vemos es a nivel de lo que es el colon derecho, vamos a ver varias petequias, como pequeños moretitos en el intestino. Infecciones como lesiones mecánicas, como la inflamación local, edema, hemorragias. Por lo mismo, cuando nosotros tenemos daño del intestino, a partir de lo que va a ser la mucosa, el intestino reacciona. ¿Y qué hace? Se paraliza. O sea, se pone, no existe el peristaltismo adecuado, ¿de acuerdo? Hay un momento en el cual nosotros no tenemos mucha inflamación. Entonces, ¿qué trata de hacer? El organismo trata de defenderse y trata de evacuar lo que está inflamando cuando tenemos una leve inflamación. Cuando esta inflamación persiste y no hemos podido sacarla con el peristaltismo que tenía, por eso se da la diarrea, se paraliza.
Por eso es intermitente las diarreas que ocasiona este parásito, porque hay momentos donde empieza el peristaltismo o se paraliza, dependiendo cuánta inflamación tengas a nivel de lo que va a ser la mucosa. Entonces vamos a tener inflamación local, edema, hemorragia, colitis disentéricas, vamos a tener la diarrea crónica y entre ellas prolapso rectal, apendicitis, como les dije, el parásito que se mete en el lugar y causa también problemas, no es que ahí se queda, sino que empieza a hacer sus erosiones con su estilo. Y dolor abdominal. Las infecciones severas, dolor cólico, diarreas sanguinolentas, el pujo y tenesmo, que son totalmente patognomónicos en una infección severa, porque el paciente no deja de tener la sensación de querer entrar al baño, seguir defecando. Entonces se queda en el baño, sigue pujando, se para y otra vez tiene ganas, otra vez va a pujar. Entonces, definitivamente, eso más las enzimas tóxicas que emite este parásito hace que pueda tener el paciente prolapso rectal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos pujotenesmo, desnutrición severa, retraso de crecimiento en niños y el signo clave en los niños son los dedos en palillo de tambor. Nosotros tenemos estos mismos dedos en los adultos, pero son generalmente patognomónicos de una enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, ¿qué significa? O cardiopulmonar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen col pulmonar crónico, o sea, significa corazón-pulmón de alguna forma patológicos, donde a la falta de oxigenación tenemos los dedos en palillo de tambor. Pero no son pues patognomónicos de un niño. Cuando ustedes vean a un niño que tenga los deditos delgaditos y aquí en la punta una bolita, como tamborcito, como los palillitos de tambor, pues en realidad son patognomónicos de parasitosis. Y la parasitosis patognomónica para esta va a ser el Trichuris curis. Los métodos diagnósticos. Vamos a tener, cuando nosotros hacemos colonoscopía, la directa toma de biopsia, en la cual podemos hasta recopilar definitivamente el parásito, ¿no? Y lo podemos ver en su magnitud más directa. La observación del prolapso rectal durante el examen físico, tiene prolapso y ves ya los puntitos que deja, las lesiones que tiene y también al parásito en el lugar. La identificación microscópica se la realiza por medio de coproparasitológicos, donde vamos a ver las características de los huevitos que van a ser en forma de limón o con los taponcitos en los polos, o también en forma de un barril, se dice. Y la técnica para verificar cuánta carga parasitaria, como hemos visto, sugerible, es hacer CATO-CATs, para ver cuál y cuantitativamente de qué se trata, cuánta carga parasitaria, cómo tenemos que tratar al paciente, porque de acuerdo a esto también vamos a hacer el tratamiento de cuánto tiempo y cuánto le vamos a dar. La asociación de la gravedad, hemos dicho, menos de 1000, asintomático, mayor a 10.000, hasta probable prolapso rectal, pero en general disentería. ¿Qué significa? Diarreas con moco y sangre, que eso es lo más común. Lo menos común es el prolapso rectal, chicos, que es pregunta de examen también así. Importante la correlación clínica de acuerdo a lo que va a ser la desnutrición y la anemia, porque les he dicho que estos parásitos no vienen solos, muchas veces vienen acompañados de Ascaris lumbricoides, de acilostomidios, etc. Entre todo esto el tratamiento, lo he tratado de desglosar un poquito más, pero ya se los dejo, ¿de acuerdo? Para que ustedes revisen bien las dosificaciones que les va a servir. En estas dosificaciones vamos a tener el mebendazol, que va a ser uno de los más elegidos, con dosis de 2 veces al día, 3 días, o sea, cada 12 horas. Y el mebendazol, que le vamos a dar, que es el de 500 miligramos, que es una sola dosis, que generalmente utilizamos para un tratamiento de desparasitación masiva, que siempre los salí a mis alumnos. El albendazol, 400 miligramos, para adultos, una vez al día por 3 días. O para niños, 200 miligramos vía oral, igual, una vez al día por 3 días. La ivermectina, que también nos sirve mucho, 200 microgramos, kilogramo peso vía oral, una vez al día por 3 días. Y el tiabendazol, me gusta mucho el Troxil, que según protocolo local vamos a ver cuánto le podemos dar. Generalmente hay resistencia a algunos de los albendazoles, entonces lo que hacemos es darle tiabendazol. Bien. ¿Qué vamos a hacer en cuanto al control? Bueno, en realidad en prevención, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En prevención vamos a hacer higiene, saneamiento. Higiene en cuanto a profilaxis, que lavado de manos después de defecar y antes de comer. Consumo de agua hervida o filtrada. El saneamiento, que es el control, eliminación adecuada de excretas, prohibición de uso de heces como fertilizantes, tampoco hacer el riego con aguas hervidas o el buen tratamiento de agua. Lo importante también tener el agua segura, que es el WASH. ¿Cuál es la epidemiología global?
1.05 millones de infectados que van a ir en todos los países pobres, ¿no? O sea, África y Latinoamérica, así nos tienen, ¿no? Un cartel rojo, estamos mal. Factores de riesgo, pobreza, falta de acceso a saneamiento y sobre todo el tipo de clima. O sea, Tiquiura, aquí hemos visto, si bien no es muy común, pero sí nos trae muchos pacientes de lo que van a ser los lugares subtropicales que tenemos, ¿sí? Impacto en la población, los más vulnerables, los niños. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos están en crecimiento y desarrollo, entonces todo eso va a ir en contra, porque vamos a tener dificultades en eso, ¿no? Las comunidades rurales, el ciclo de pobreza, y bueno, prácticamente sabemos. Hasta ahí, preguntas. Con Tiquiura vamos a comenzar ahora con, y justo a tiempo, vamos a comenzar con enterobios vermiculares. Dígame, preguntas que tengan. ¿Nada? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar por algo que sí tenemos comúnmente nosotros en nuestro clima frío como La Paz. ¿Por qué? Porque en general estos bichejos, si realmente, o sea, quieren tener calor, pues también lo tienen, porque nosotros cuanto más abrigados estamos, pues obviamente podemos hacer un lugar muy cómodo para este parásito, ¿de acuerdo? Enterobius vermicularis o oxydiasis, que va a ser el otro nombre que le vamos a dar. Ahora viene, este es el trabajo que ha hecho el doctor Martínez con la doctora Gómez y el doctor Peter Manalí. No sé si han bajado en algún momento a ver, pero es un trabajo de momias, ¿sí? Donde han encontrado, a partir de las momias, han encontrado algunos coprolitos de las momias, ¿no? Y en estos coprolitos lo que han encontrado son huevos de enterobius vermicularis. Entonces se dice que más de 7.837, bueno, en el año 7.837 a.C., pues ya existían estos coprolitos, que son esas momias de ese tiempo, que los nombres comunes son el pirul y el pinworm. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya desde esas épocas, pues nosotros teníamos enterobios vermicularis. Y es muy interesante para ver el tipo de genética que tienen y están haciendo el trabajo de la genética de estos parásitos, ¿ven? Para ver qué tanto han cambiado. Parece que son más antiguos que nosotros, o sea que no se sientan importantes, chicos. Bien. La taxonomía, vamos a ver que es un nematodo también, es del género Enterobius y la especie que es para los humanos va a ser Enterobius vermicularis. Vamos a tener la diferenciación también de las hembras y machos. ¿Cómo eran los machos? Eran curveados, ¿no? Y las hembras rectas. Bien. ¿Cuánto van a medir? En general, la hembra es más grande, 1 centímetro, y el macho 0.5 centímetros, ¿sí? Entre los dos, tanto con el aparato reproductor masculino y femenino, lo que hacen es tener una copulación y posteriormente poder fecundar los huevos, ¿sí? Entonces, las estructuras más importantes que vamos a encontrar van a ser los labios con asas cefálicas para fijación a la mucosa intestinal, que es lo más importante para nosotros porque es por donde se fijan. Eso es en adultos, porque vamos a ver ahora en los huevos, donde si bien la forma es plana de un lado, convexa de otro, tiene una forma de D. Se van a acordar, D y es transparente. O sea, cuando la vean al microscopio, van a imaginarse, es una D y es como si tuvieran la micropunta alrededor de, porque es cristalino, ¿sí? Entonces, estos tienen una, no quiero decir, sí, pero tienen una enzima, ¿sí? En realidad, es una enzima que los recubre y que hace que se fijen, son pegajosos. Entonces es muy fácil que se fijen a los tejidos, sobre todo a la piel de nosotros. Muy bien. Las características contienen una larva enroscada en su interior, o sea, tienen que ir de huevos fecundados, embrionados, al larvado. ¿Ok? Son translúcidos, visiblemente directos desde el microscopio. Así, tal cual está en esta imagen, van a encontrarlos en el microscopio. Los acercan más y lo van a encontrar. Muy bien, la infección. Es muy sencillo infectarse, chicos. La infección inicial, en general, son los huevos larvados L3 filariformes. ¿Cuáles van a ser su sitio de entrada? ¿Vía oral o inhalatoria? Son tan pequeñitos que cuando nosotros sacudimos las sábanas o de repente sacudimos alguna ropa interior, tiene enterobius vermicularis, lo que vamos a hacer es inhalarlos. O cuando sacudimos en los lugares, etc., ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos duran en el medio ambiente estos huevos? Van a durar como aproximadamente unos 15 días, 2 semanas.
Entonces, se dice que el tratamiento tiene que ser la primera dosis o la dosis que le vas a dar al inicio y después de 15 días nuevamente, porque puede estar también en el medio ambiente, ¿sí? Bien. ¿Existe la autoinfección externa? Sí. ¿Por qué? Porque en general, si se tocan el ano y le dan la mano a alguien, se come el huevito y listo, ¿no? Ahí tenemos la infección o autoinfección externa. Vamos a ver que esto sucede más en los niños, ¿no? Muy bien, entonces comienza con el consumo de esos huevitos. Ya, a ustedes les daba la mano su hermanito menor, ya después de haberse rascado el potito, porque hay algunos niños que se andan rascando el potito todo el tiempo, ¿no? Y todos dicen, ay, es que tiene gusaneras. Y lo más probable es de que sí tenga gusanera. Entonces, les da la mano, les da la galleta. Ay, hermanito, ¿te invito a mi galleta? Listo, la galleta con enterovis vermicular. ¿No? ¿Qué va a hacer? Va a ingresar por vía oral, va a eclosionar el huevo hacia el intestino delgado y la migración y maduración de las larvas, tanto L3, L4 y L5, van a ser en el intestino delgado. Van a estar en el intestino delgado, pero su lugar favorito, o sea, donde se van a ir a reproducir su hábitat, va a ser el ciego y el apéndice, ¿sí? Entonces ahí van a copular, van a tener huevitos y todo, y posteriormente, no, nada, no tiene huevitos ahí, mentira. O sea, van de ciegos, copulan, y la hembra, toda llena de huevos, así se dirige a lo que va a ser el recto y el ano. Llega al recto y el ano, esta hembra, toda llena de huevos, y lo que hace es explota. Y todos los huevitos salen alrededor. Entonces ahí es donde se pueden pegar los huevitos a lo que es el ano. Llegan al ano, se pegan en el anito, y es por eso que por esas enzimitas que tienen, entonces se van a pegar al lugar y van a ocasionar un escozor. Entonces ahí los chiquitos son, o las personas adultas mayores, van a rascarse. ¿Bien? Ahí está. Vamos a rebobinar esto. Por favor, chicos, no pongan eso en su escudería. Ya, muy bien. Reproducción y puesta de huevos. Entonces copula el macho y las hembras copulan en el ciego, los machos mueren después. Y la migración nocturna del año. Generalmente esta migración nocturna es cuando la hembra, toda gordita y grávida, viaja desde el ciego hasta el recto y la región perianal. ¿Por qué? Ese lugar es más cálido. O sea, es el lugar donde más calor se encuentra y donde sus huevos van a poder ir de embrionados a larvados, ¿sí? Deposita aproximadamente 10.000 huevos en los pliegues anales, recubiertos por las sustancias adherentes, que son polisacáridos. Se van a quedar en un lugar más o menos aproximadamente 4 o 6 horas hasta que maduren. Maduran y se vuelven huevitos larvados en el medio ambiente y todo. Ya son huevitos infectantes. Y estas van a contener la larva L3. ¿De acuerdo? Entonces se pueden transmitir fácilmente por autoinfección externa. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Qué tipo de ciclo tiene? Tiene un ciclo monoxénico. No es que no es que necesite el medio ambiente para poder desarrollarse. No. Directamente, el momento que están en el ano recto, después de su desarrollo, ahí en el anito, con el calor humano, pues ya se vuelven infectantes, ¿sí? No tiene ciclo de luz, o sea que por eso es más fácil para ustedes, chicos, sin autoinfección interna, pero sí tiene autoinfección externa. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, miren, es así. Autoinfección externa, rascado perianal, huevos en la mano, boca. ¿Lo ven? Heteroinfección, contaminación, te da la galletita a tu hermanito, ya estás, heteroinfección. ¿Lo ven? E inhalación, la mamá dice, ay, no hay enterovirus vermiculares, hay que sacudir todo. Listo, la mamá más infectada. ¿Lo ven? Y patogenia. Vamos a tener una acción patógena mecánica y una acción patógena tóxica. La mecánica por irritación y prácticamente porque las hembras migran hacia la región perianal, pero en la mecánica también vemos que existe lo que es la obstrucción del apéndice secal también, porque acuérdense que estas se encuentran, y sobre todo los adultos, se encuentran a nivel de lo que va a ser el ciego y el apéndice. La tóxica van a ser pues, sustancias secretadas por el parásito que inducen al prurito. O sea, ellos mismos, con todo lo que tienen alrededor y la toxicidad de su cuerpo, pues van a ocasionar este prurito anal. Ahora, ¿por qué existe no solamente prurito anal y en algunos pacientes va a existir también prurito nasal? Esa era la pregunta de alguno de mis alumnos del anterior rol. No está ninguno, por lo que veo. ¿Cómo es? ¿Por qué?
¿Mm? No. En realidad, porque las acciones tóxicas que tiene este paciente van a generar también inmunoalergénicas. Entonces, cuando los niños tienen algún problema de rinitis alérgica, por ejemplo, les va a afectar bastante. Entonces, esta acción patógena inmunoalergénica va a hacer que se tengan que rascar la nariz también. ¿Sí? Síntomas principales: prurito anal nocturno intenso por la migración de la hembra. ¿De acuerdo? En los niños, estos niños generalmente son niños inquietos, irritables. ¿Por qué? Porque si se sientan y tienen escozor, pues no, a veces dices, a ver, sentate, pero como tuvieras un gusano, ¿no ve? Sí, realmente probablemente tengo un gusano, entonces no subestime. Entonces, ¿qué sucede? Estos niños están irritables, o sea, no quieren, o sea, se sienten tan inquietos porque se sienten incómodos. Imagínense que a ustedes les escuece todo el tiempo el potito. Imagínense cómo van a estar, ¿no? Entonces los niños no pueden estudiar bien, no pueden analizar, no pueden sentarse a comer bien. En la noche se empiezan a rascar. Existe lo que es el bruxismo. ¿Por qué hay bruxismo? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué hay bruxismo? ¿Qué es el bruxismo? Dani, tú sabes, yo sé que sabes. ¿Qué es el bruxismo? Cuando rechinan los dientes. No sé si a alguno les ha pasado. Están en la noche y les dicen, han chillado, rechinado los dientes. Dicen así, mientras duermen. ¿No? ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, en realidad, en este caso tiene que ver más con las hormonas, ¿de acuerdo? Cuando un niño está muy inquieto, cuando está nervioso, irritable, ¿qué tipo de hormona es la que sube? Cortisol. No. ¿Qué? ¿Qué tipo de hormona va a subir? ¿Vamos? ¿Nadie? ¿Qué tipo de hormona cuando uno está estresado sube? La adrenalina, ¿no? ¿Qué? No, serotonina no. ¿Cuál es más? Es verdad, tiene que ver con el cortisol, pero ¿cuál más? Esta hormona lo que va a ocasionar es que la musculatura se contraiga. Cuando uno está estresado, uno se contrae, ¿se han dado cuenta? Se estresa y le empieza a doler la musculatura. Entonces, esta hormona hace que se contraigan los músculos y que durante la noche escuchemos el rechinido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vamos a tener bruxismo en estos pacientes? Sí, vamos a tener. Las ojeras marcadas por falta de descanso, ¿por qué van a ser? Al final les voy a decir que bueno. ¿Por qué va a ser? Las ojeras, tan fácil. No, porque no duermen, ¿no ves? No están durmiendo los niños. Ya pues, no sé qué pasa con ustedes en las teóricas, chicos. Bueno, y las complicaciones y signos asociados. En la autoinfección externa vamos a tener el rascado y sobre todo se recomienda que estos niños tengan las uñas bien cortaditas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde te infectas o te reinfectas cuando tienes onicofagia? Que yo los veo a muchos de ustedes cuando están mordiéndose las uñas, ¿no? Infecciones genitales en niñas, sí, porque estas pueden también tener migraciones externas, que significa pueden ir a la vulva, pueden ir a la vagina, entonces producir infecciones a nivel de lo que va a ser la vulvovaginitis, o también van a tener alteraciones gastrointestinales, como inapetencia, pérdida de peso. Estos niños como están inquietos y no quieren nada, están con insomnio, no han dormido bien, pues en realidad ni siquiera están apetecidos. Ok, ¿qué tipo de diagnóstico vamos a hacer en estos pacientes? Vamos a utilizar el test de Graham. ¿Cómo es el desarrollo del test de Graham? Es mediante tela adhesiva, ¿sí? O sea, si ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el principio de la técnica del test de Graham? Tienen que colocar el scotch, ¿no ven? La tela adhesiva con la cual vamos a captar a los huevos a nivel de región perianal. Entonces, la efectividad generalmente es de 50% con una sola muestra y aumentamos la sensibilidad a un 90% cuando tenemos 3 muestras,
como se da, por ejemplo, las muestras de coproparasitológico seriado, en este caso test de Graham seriado. ¿Ve? Las recomendaciones en realidad son no lavar la zona anal ni defecar antes del test. Generalmente se toma la muestra, Rosel, ¿estás bien? Ok, generalmente estas muestras se van a tomar en lo que es en la región perianal y ya me he olvidado. Y siempre que nosotros vamos a tomar la muestra, como son niños, y son niños pequeños, aunque sean niños grandes, pues la verdad es tener a alguien en compañía de ustedes, en realidad la madre, ¿no? Porque como es una región íntima, es importante saber la parte legal que implica eso. Si, por ejemplo, el que va a realizar el test va solo y empieza a hacer la recolección de los huevitos, es lo que lo va a ocasionar. No, tranquilo. No, tú tranquilo, sigue. ¿Estás mejor? Ya. Entonces, no lavar la región, generalmente se toma en horas de la mañana, ¿ok? Porque en realidad en ese momento es en donde vamos a encontrar todos los huevitos, ¿no ve? Tomamos en horas de la mañana, vamos a recolectar con esta cinta adhesiva, que siempre tiene que estar identificada además. Vamos a recolectarla, que la vamos a poner al microscopio y vamos a poder ver los huevitos que acabamos de ver, ¿no ve? Esos cristalitos. Siempre tienen que estar con una persona al lado y en general mejor si es familiar o tutor del paciente, porque puede haber malinterpretaciones en todo caso en la parte legal. O sea que si van a tomar la muestra, por favor con alguien. Segundo, si fuera una persona adulta, ¿cómo ustedes harían la recolección de esta muestra? Creo que era bastante bueno, adulto. Se le pedía que él mismo haga la muestra, pegándose scotch en la mano y haciéndose la plantación. Ya, pero hay una dificultad, ¿no ven? La dificultad es de que tienen pelos, vellos, ¿no ven? O sea que es complicado, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es o tomar la muestra de los comités, o sea, de la ropa interior de la persona, porque ahí también se tiene que quedar, ¿no ven? O con el hisopo para poder tomar de la región perianal de la persona. Esto para no tener problemas con el scotch, entonces no vas a hacer pilas de y listo. Bien, muy bien, entonces podemos hacer eso. Buscamos los huevitos en forma de D que van a ser asimétricos. Muy bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? Vamos a utilizar el pomato de pivinio, que no lo han escuchado, yo lo sé, y el pomato de pirantel. Generalmente nosotros utilizamos el pomato de pirantel incluso para embarazadas, ¿no? Entonces no está muy, no lo tenemos muy seguido aquí en La Paz, ni tampoco en Bolivia, pero sí se utiliza. Ahora el mebendazol, que generalmente es el que utilizamos tanto para hacer desparasitaciones masivas y de amplio espectro, porque han visto que el mebendazol les cubre una alta gama de parásitos. Y lo que hacemos es darles de acuerdo a las dosificaciones. Vamos al pomato de pirantel, que es el que más conocemos, de 11 miligramos kilogramo, dosis única, y en niños mayores de 2 años. El mebendazol, que les vamos a dar 100 miligramos, dosis única, repetir a las 2 semanas. Acuérdense que el mebendazol en fritura y fritura lo dábamos hasta en 500 en dosis única, ¿verdad? Entonces aquí bajamos un poco la dosis, pero sí tenemos que repetir la dosis 2 semanas después. Y la efectividad es 95%. ¿Por qué damos 2 semanas después nueva dosis? Porque sobreviven 2 semanas los huevos. Exacto, porque en el medio ambiente 2 semanas sobreviven los huevos. Entonces, para tener la seguridad de que no te has vuelto a contaminar, pues te vamos a dar en ese momento. Las medidas complementarias es tratar a toda la familia para evitar reinfecciones y repetir el test de Graham 2 a 4 semanas para verificar la eficacia. ¿De acuerdo? Estoy en teórica. Perdón, chicos. No te preocupes porque la chica del Gabo tiene. ¿Ya? Listo. Perdón, chicos. Ya. La epidemiología, la distribución es cosmopolita, significa en varias regiones.
Más prevalente en zonas templadas, también puede ser frías, ya les dije por qué, porque en realidad nosotros nos abrigamos más y probablemente tengamos ahí bien abrigaditos. Los grupos de riesgo, niños de 5 a 10 años, con los hábitos de higiene malísimos, como el hecho de que se rasquen el potito, como el hecho de que compartan muchas cosas. Hay algo muy importante, hay algunos de esos niños que ni siquiera es porque dependa de ellos, pero los lugares donde más deterioro vehicular se ha visto son en los hogares, ¿no? Acuérdense que en los hogares, y eso lo he visto yo, o sea, en algún momento que iba a atender a algún niño del hogar, lo que he visto es de que su ropita, por ejemplo, primero que no la planchan, ¿no? O sea, la dejan ahí. Y segundo, que la tienen toda para todos. O sea, que ponen, por ejemplo, para los niños de 5 años, para los niños de 5 a 7, de 7 a 10, así, tienen todo localizado y toda su ropita está para todos. O sea, que el chiquito que viene, agarra su ropita, cualquiera afuera y se pone, ¿no? Entonces, en realidad comparten la ropa interior, comparten mucho de los comités, o sea, entre ellos, obviamente las sábanas y todo eso. Entonces, prácticamente los lugares de hacinamiento, los hogares, los asilos de ancianos, todos estos sí tienen una gama intensa de lo que va a ser el terrorismo vehicular, porque es una de las características que tiene. Entonces, la transmisión va a ser fecal, oral, va a ser inhalatoria, principalmente en hogares, escuelas o guarderías. Otro lugar donde se contamina fácilmente es en las guarderías. No hay tanto niño y cualquier niño que agarre y tenga enterovirus va a contagiar al resto. O sea, que generalmente cuando se encuentra uno hay que tratar a todos. Por eso se dice que si un niño en una familia está enfermo, toda la familia se tiene que desparasitar. Pero este niño no solamente está con la familia, también está en el colegio, en la guardería o en la escuela. Entonces deberíamos hacer lo mismo en la escuela. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí vemos hacinamiento, instituciones, los hábitos higiénicos deficientes. La profilaxis, vamos a ver que vamos a tener que tener una higiene personal, como lavarse las manos después de usar el baño, antes de comer y despertar, cortarse las uñas cortitas, algo que muchos de ustedes no he visto, que ya tienen que empezar a tener el hábito, porque para ser médicos, y todo se nos mete debajo de las uñas, chicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cortarnos las uñas, ¿no? No podemos tener las chicas uñas largas. Yo he visto chicos con uñas largas, asumen que es porque tienen que tocar guitarra, pero ni eso no ven. O sea que en realidad tienen que cortarse las uñas. Y recomendar que los niños siempre tienen que estar con las uñitas cortadas. Evitar el comerse las uñas y obviamente el rascado anal. El manejo de ropa, no sacudir las sábanas o ropa de la cama. Los huevos pueden estar ahí, parecen como aerosoles, ¿no? O sea que pueden ir a cualquier lugar y te pueden contaminar. Lavar siempre con agua caliente, que significa mayor a 60 grados. No sé si alguno de ustedes lava mayor a 60 grados, ¿no? Pero habría que lavarlas así, más o menos como hervirlas, ¿no? A 60 grados, sábanas, pijamas y toallas. Pero en realidad también sirve mucho el planchado. O sea, porque sí vamos a tener mayor temperatura en el planchado, entonces al planchar también estos parásitos mueren. El poner al sol, luz UV, inactiva los huevos, los deja sin su capita. Acuérdense que tiene una capita que es lipídica, que ayuda a que no se desequen. O sea que si ellos quedan al sol, perfecto, ¿no? Vamos a poder erradicarlos. Podemos dejar al sol los juguetes, porque acuérdense que no todos los juguetes los vamos a poder meter a la lavadora o lavarlos a 60 grados. Imagínense al peluche favorito de su hermanito, meterlo complicado. Usar pijamas ajustadas para reducir contacto humano en la zona anal. O sea, que los chiquitos tengan como las calcitas para no tener que meterse. Y ya que se rascan de forma externa, digamos, pero ya que no metan su manito la. El tratamiento tiene que ser para todos los miembros del hogar. Yo diría ahí también, si es que están en escuelas o algo, a todos sus compañeritos, además de, incluso el profesor. Y educar a los niños sobre las higienes con respecto a manos, no compartir objetos personales y vigilar los brotes en escuelas o guarderías. Entonces, esas serían las recomendaciones familiares que yo espero que ustedes hagan a las familias cuando estén en esto. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado. Lo he hecho con mucho cariño para ustedes.